Bienvenidos a un nuevo episodio de Simplemente Estar Vivo. Hoy quiero invitarlos a entrar en un jardín. No, uno externo no. Uno de flores y arbustos físicos no. Quiero invitarlos al Hortus Divitiarum, al jardín de las riquezas, el mismo que describía el alquimista Georges Aurach hace siglos. A menudo pensamos que la alquimia es una ciencia antigua de convertir plomo en oro, una fantasía de otros tiempos. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera alquimia ocurre adentro de uno mismo? Aurach nos enseñó que no podemos llegar al oro, o sea, a nuestra mejor versión, a nuestra paz, sin antes pensar que hay que pasar por la materia prima. Y esa materia prima, queridos oyentes, es precisamente nuestra sombra, aquella que escondemos, aquella que nos duele, aquella que a veces nos avergüenza reconocer. En este episodio voy a desnudar mi propia lista de preguntas, esas notas que tengo aquí frente a mí, que escribí en un momento de honestidad brutal, en un trabajo de introspección que vengo haciendo hace muchísimos años y que hoy comparto con ustedes porque creo que sí, si queremos brillar, tenemos que aprender a caminar por la oscuridad de nuestro propio jardín. Y quisiera que esta semana, cuando aparezca esa sombra, el enojo en el tránsito, la envidia por un éxito ajeno, no la reprimas. Pregúntate, ¿qué está intentando decirme esta parte de mi jardín sobre mis necesidades ocultas? Hace unos días me senté, puse mi lista sobre la mesa y me hice las preguntas que todos evitamos. Quiero que ustedes hagan lo mismo ahora, donde quiera que estén. No las respondan para quedar bien. Respóndanse para sanar. La primera es casi un espejo incómodo. ¿Qué es eso que tanto me molesta de los demás? Aurach decía que lo que vemos afuera es solo un reflejo de lo que no hemos transmutado adentro. Si el otro me irrita, si el otro me causa envidia o juicio, ahí hay una semilla de mi propia sombra esperando ser atendida. Otra pregunta que me hice fue, ¿qué emociones estoy intentando evitar a toda costa? ¿Es el miedo a la soledad? ¿La rabia de no ser vista? En mi proceso personal descubrí que al tapar mis emociones, no las elimino, las entierro vivas. Y las emociones enterradas siempre terminan encontrando la forma de salir. Muchas veces como maleza de nuestro jardín interior. Y otra pregunta que me hice fue, ¿qué cosas hago en privado que me avergonzarían que otros supieran? Esa pregunta es la clave del Nigredo, la frase de disolución, porque es en esa sombra, en esos rincones donde creemos que no somos perfectos, donde reside toda nuestra energía vital. Si la reprimimos, nos agotamos. Si la integramos, nos volvemos invencibles. Entender esto no es fácil. Es un trabajo diario. Yo les conté, hace muchísimos años que vengo trabajando esto y así mismo hay días que me rayo
que no puedo más, que tengo que parar la pelota, que tengo que pedirle a todo el mundo que se aleje, que me espere, porque enloquezco. Pero cuando dejas de pelear con tu sombra y empezás a mirarla como la tierra fértil de tu jardín, todo cambia. Y bueno, ahí vuelvo y me tranquilizo. Empiezo a entender, analizo, agarro, ¿qué fue? ¿Por qué paré? ¿Por qué me molestó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Lo consulté con alguien, me contestó esto, no me gustó lo que me contestó. Bueno, revuelvo, investigo, busco. Y ahí empieza a transformarse el plomo de tus inseguridades en el oro de tu propia autenticidad. Así que acompáñenme en este viaje. ¿Vamos a desmalezar juntos? Dale. Ahora, si ya nos atrevemos a mirar lo que nos molesta, tenemos que ir un poco más profundo. ¿Hay más? Sí, hay más profundo, hay mucho más profundo. Porque la sombra no vive en el vacío. Vive, ¿saben dónde? En nuestra historia. Me he pasado horas observando mis propios patrones de comportamiento. Y les pregunto a ustedes, tanto como me lo pregunto yo, ¿han notado que a veces la vida parece un disco rayado? Esos mismos problemas que se repiten con distintas caras, en distintos trabajos o con distintas personas. Aurach, en su Hortus Divitiarum, hablaba de la purificación de los metales. Él decía que no podía obtener oro si primero no sacabas la escoria que se repetía constantemente en el proceso. Ese es tu patrón. Cuando sientas que estás repitiendo un error, no te castigues. Detenete, pará y pregúntate, ¿qué parte de mí está tratando de proteger ese patrón? Y aquí viene la parte que nos duele un poquito más. ¿De dónde vienen estas sombras? ¿Hay experiencias de la infancia o traumas que contribuyeron a su formación? Seamos honestos. Ninguno de nosotros nació con sombras. Las sombras, mis queridos amigos, son cicatrices que se formaron porque en algún momento, cuando éramos niños, chiquititos, necesitábamos esconder quiénes éramos para ser aceptados, para sobrevivir, para no sentir dolor. Quizás de niños aprendimos a ser ruidosos y eso era malo, o que molestar o mostrar la tristeza era una debilidad. Y entonces enterramos esa parte de nosotros. Pero hoy, como adultos, esa parte que enterramos sigue viva. Y ahí es donde entra la trampa. ¿Qué beneficio obtengo al mantener estas sombras? Y aunque suene raro, nuestras sombras son nuestro escudo. Nos protegieron del dolor cuando éramos vulnerables. Pero ¿saben qué? Hoy ese escudo, o esos escudos, se han vuelto una armadura tan pesada que no nos deja caminar. Pregúntense conmigo, ¿qué precio estoy pagando por reprimir esto? ¿Cuánto de tu energía vital, cuánto de tu salud mental y física
se te va en mantener la puerta cerrada. Yo, personalmente, he sentido ese cansancio. He transitado el camino de las sombras más profundas. He golpeado puertas muy grandes. Quería tirarlas abajo. Enloquecí, literalmente. Caí profundo. Pedí ayuda. Hasta no querer saber más nada. Y el cansancio de fingir, de ser quien no soy, de esconder partes de mí misma por miedo al juicio, ese precio fue altísimo. Pero hay una esperanza. La alquimia no termina en el diagnóstico. No. ¿Saben dónde termina? En la integración. Me preguntaba, ¿qué pasos puedo tomar para aceptar y reconciliarme con los aspectos de mí misma que he rechazado? La respuesta que encontré es no luchar contra la sombra. Es invitarla a sentarse a la mesa, es decirle, sé que estás ahí, sé que intentaste protegerme, gracias por cuidarme, pero ya no necesito que te escondas. Integrar la sombra es dejar de negar que tienes enojo, o que tienes ambición, o que tienes miedo. Es tomar esa materia prima y con la luz de la conciencia transformarla en combustible para tu vida. En este camino de simplemente estar vivo, he aprendido que la verdadera plenitud no es ser perfectos. La plenitud es ser completos. Es aceptar que en mi jardín hay flores preciosas, pero también hay tierra, hay abono y hay raíces que necesitan oscuridad para crecer. Así que hoy los invito a este ejercicio. Tomen papel y lápiz, como ya les dice, y no busquen respuestas correctas. Busquen respuestas reales, porque en ese reconocimiento, amigos, es donde empieza la verdadera transformación. Gracias por acompañarme en este episodio y en este recorrido por mi propio jardín. Si esto les resuena, si sienten que también están listos para integrar sus sombras, cuéntenme, hagan sus comentarios. Vamos a desmalezar juntos. Hasta el próximo episodio.